¿Y si te dijera que muchas veces no es el enemigo el que detiene la obra de Dios en tu vida, sino tu propia postergación disfrazada de prudencia? Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. La bendición de Dios sea con usted. Es un privilegio contar con su compañía. Nos encontramos en el día viernes 29 de mayo. La invitación de Reavivados por su palabra nos lleva al Antiguo Testamento. Continuamos con la lectura del libro de Esdras. En esta oportunidad, el capítulo número 5 nos sitúa en el periodo post-exílico, alrededor del año 520 a.C., cuando un remanente de Israel ha regresado de Babilonia con la misión de reconstruir el templo de Jerusalén. El autor, tradicionalmente identificado como Esdras, escribe para mostrar cómo Dios restaura a su pueblo mediante su palabra y su providencia. Sin embargo, la obra había sido detenida por años debido al desánimo, la oposición externa y la indiferencia interna. En medio de ese contexto, Dios levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, quienes exhortan al pueblo a retomar la obra. Surge entonces una tensión. ¿Qué hacemos cuando el llamado de Dios parece difícil y las circunstancias parecen oponerse? Dios despierta, sostiene y defiende la obra que Él mismo ha iniciado con su pueblo. En el capítulo 5, los versículos 1 y 2, se nos presenta la idea de cómo la palabra despierta la obra. Los profetas Ageo y Zacarías profetizaron al pueblo. En hebreo, Nabá implica hablar bajo inspiración divina, no solo predecir el futuro, sino exhortar con autoridad de Dios. Después de años de apatía, la palabra de Dios vuelve a encender el corazón de líderes como Zorobabel y Jesúa, quienes comenzaron a reedificar. La obra de Dios se reactiva cuando escuchamos y obedecemos su palabra. Tal vez hoy has postergado decisiones espirituales. La voz de Dios aún te llama. No es tiempo de excusas, es tiempo de obediencia. Un pasaje paralelo a la cita de hoy está en Zacarías el capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con espíritu. La autora cristiana Elena G. de White señala: el éxito acompaña el esfuerzo perseverante hecho en dependencia de Dios. Palabras tomadas del libro Profetas y Reyes, el capítulo número 46. En el capítulo 5 de Esdras, los versículos 3 al 5, Tainai, el gobernador, cuestiona la legalidad de la obra. Él pregunta: ¿quién os ha dado orden? La palabra aramea usada para orden implica un mandato oficial, mostrando el ambiente político tenso. Sin embargo, el versículo 5 declara: los ojos de Dios estaban sobre los ancianos. Cuando obedecemos a Dios, Él cuida de nosotros, Él cuida de ti, Él cuida de mí, aún en medio de la incertidumbre. Aunque enfrentemos cuestionamientos, críticas o injusticias, Dios no te abandona. Él ve, Él conoce, Él interviene. Así se presenta en el Salmo 34, versículo número 15. Daniel experimentó lo mismo ante autoridades hostiles. Así podemos observarlo
en el capítulo número 6. Este es un pasaje paralelo al de Esdras, el capítulo 5, los versículos 3 al 5. Dios observa con interés cada esfuerzo en favor de su causa. Este comentario está tomado de el libro Profetas y Reyes, la página 561. Continuamos precisamente con otro tópico que presenta el capítulo 5 del libro de Esdras, los versículos 6 al 17. Una fe que responde con integridad. Los ancianos responden con humildad. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. La palabra Evet en hebreo implica una relación de pertenencia total. Reconocen también el pecado del pasado, mostrando arrepentimiento, y apelan al decreto de Ciro, evidenciando orden y legitimidad. Una vida sincera y transparente honra a Dios incluso frente a la autoridad humana. Nuestra fe no debe ser defensiva ni arrogante, sino firme y humilde. Testificar con integridad abre puertas donde la confrontación cerraría oportunidades. El apóstol Pedro nos exhorta. En su primera carta, al capítulo 2, versículo 12, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. El comentario de Elena G. de White respecto a este tema destaca que el pueblo no ocultó su pasado, sino que reconoció su pecado y la misericordia divina. Este capítulo revela emociones muy reales: desánimo, temor ante la autoridad, dudas internas, pero también esperanza renovada. Hoy vivimos tensiones similares. Queremos obedecer a Dios, pero tememos las consecuencias. Nos enfrentamos a retrasos, oposición o incluso apatía espiritual. Dios no solo te llama a comenzar, también te sostiene mientras avanzas. La reconstrucción del templo apunta a una realidad mayor. Cristo es el verdadero templo, como se presenta en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, los versículos 19 al 21, y nosotros somos edificados en él. Así como el templo fue restaurado por la palabra profética, el corazón humano es restaurado por la palabra encarnada de Jesús. Efesios, el capítulo 2, los versículos 20 al 22, presenta como edificados sobre el fundamento, Cristo Jesús mismo siendo la principal piedra del ángulo. Cristo es quien edifica, sostiene, defiende la obra de redención en nosotros. Observemos algunos principios clave. El liderazgo espiritual nace de la escucha de la palabra. No se lidera sin dirección divina. La obra de Dios enfrenta oposición, pero no carece de protección divina. La integridad es el testimonio más poderoso. El fracaso pasado no impide la restauración presente. Como líderes, recordamos también la misión del santuario. Restaurar la relación con Dios anticipa la obra de Cristo como sumo sacerdote. Y así podemos leerlo en Hebreos, el capítulo 8 y el capítulo número 9. Considera lo siguiente. ¿Estás postergando lo que Dios te ha llamado a hacer? Hoy el Espíritu te invita a retomar la obra, tu vida espiritual, tu compromiso, tu misión. Decide hoy obedecer a Dios, confiando en que Él abrirá caminos donde hoy solo ves obstáculos. Dios revive su obra cuando su pueblo escucha su voz, camina en obediencia, confía en su cuidado soberano. Amado Padre Celestial, despierta en nosotros el celo por su obra, perdone nuestra indiferencia y renueve nuestro compromiso con usted. Denos valor para obedecer y fe para confiar. Señor, edifique en nuestro corazón y que este sea un
templo santo, que Cristo sea siempre el fundamento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, pedimos y agradecemos. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.